Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si nos están escuchando, están en la 10 Capital Radio. Bueno, ya tenemos con nosotros al portavoz de los vecinos en el archipiélago canario, Abel Román, que hoy nos trae un tema interesantísimo. Abel, buenos días. Hola, muy buenos días a todos los vecinos de Canarias. Hoy les vamos a hablar de un tema extraordinario. ¿Hay vida después de morirse uno? ¿Después de la muerte? Los materialistas que no creen que haya vida lo argumentan diciendo que nadie ha venido del más allá a contarnos lo que hay. Hoy tenemos en nuestro programa a una persona que ha estado muerta y ha estado en el más allá y viene de retorno a contarnos lo que vio y lo sintió. Tenemos con nosotros al doctor don José Morales. Don José, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Además, usted ha escrito un libro sobre su experiencia, de lo que se titula Lo que la muerte me enseñó, que ha estado a la venta desde el 3 de abril, ¿no es así? Es así, sí. Bueno, Editorial Roca, sí. Vamos a empezar. Cuéntenos qué fue lo que le pasó y cómo se ha desarrollado todo ese tema. Mire, lo que me pasó es una historia que seguramente han escuchado muchas veces, y por no perderme en detalles lo relato de forma esquemática y amplío allá donde desee usted escuchando. Yo hace 3 años tenía un problema grave del corazón y como producto de eso, en un determinado momento, de cuando yo estaba en mi casa, en mi habitación, tuve pues lo que sé que fue una parada cardíaca, porque caí desplomado al suelo, eso se llama en medicina un síncope, del cual volví pues al cabo de unos minutos, no sé cuantificar tanto porque estaba solo en mi habitación, pero lo importante fue que en ese lapso de tiempo, que yo sé por mis conocimientos médicos que no pudo ser más allá de un minuto, pues me ocurrió una serie de situaciones. Tuve una experiencia tremenda, muy rica, muy variada, con muchos detalles, que cuando yo la relato, pues si yo tuviera que ponerlo en tiempo humano, yo diría que es la duración de una película de 1 hora y media, y en el cual los puntos fundamentales son: primero, yo me disocio de mi cuerpo, me veo fuera de mi cuerpo, y veo que mi cuerpo está en un rincón inerte, sin respirar. Acto seguido, estoy en un túnel de luz, un túnel oscuro, en el cual existe una luz al fondo y hacia la cual me dirijo para finalmente llegar al siguiente momento, que es cuando yo llego a un espacio natural. Era un paisaje bellísimo, un paisaje alpino, como lo que le viene a la cabeza a uno cuando está en unas montañas de Italia o de Suiza. Después yo allí siento una profunda conexión, una profunda felicidad, una comprensión de todo, pero como un estado emocional, no como un estado cognitivo. Acto seguido, yo pues contacto y tengo a mi lado a un amigo mío de la juventud que está fallecido, que falleció pues hace ya 40 años o más de 40 años, y tuve con él una interacción. Allí yo experimento un profundo amor, una profunda emoción de reencuentro con mi amigo Tomás José. Después yo hago una revisión de mi vida en compañía de un ser de luz, que el ser de luz tiene la misión como de tranquilizarme y de acogerme. Y en esta revisión de vida no solo veo
lo que hice bien e hice mal, sino que además experimento en mí mismo las emociones que provoqué con mis actos que podemos llamar de egoísmo, o de falta de autenticidad, o de estupidez, si se quiere directamente, ¿no? Y entonces, al tomar conciencia de el malestar que había generado en mi entorno en determinados momentos de mi vida, tengo que aclarar que fue en determinados momentos, porque yo también he hecho muchas cosas buenas, y de lo que hablo no son delitos, sino lo que podríamos llamar actos de egoísmo y faltas de caridad. Pues como digo, yo noto en mí mismo las consecuencias, siento un profundo remordimiento, un profundo malestar, no porque yo sea juzgado, sino porque yo comprendo la estupidez de mi comportamiento, la falta de caridad. Y yo pues, por ese remordimiento, tengo un intenso deseo de volver, y el ser de luz me transmite que si quiero puedo hacerlo. Y a partir de ahí yo tengo una experiencia casi instantánea de volver a mi cuerpo, de pasar de ese bienestar y esa felicidad que yo experimenté en toda la experiencia, quitado del ratito de remordimiento, pues yo vuelvo pues al dolor terrenal, al malestar, a la confusión, y en esa confusión pues estuve unos meses hasta que empecé a darle difusión primero en mi entorno más íntimo y después en el entorno digamos que en el cual yo daba a conocer mi experiencia, fundamentalmente en las redes. Como fruto de eso, pues he escrito un libro, no para contar mi experiencia, aunque la cuento, sino sobre todo para ayudar a las personas en duelo o a las personas que tienen miedo a la muerte. Bien, hay una cosa. ¿Se podría uno pensar que lo que usted ha tenido es una alucinación y no una experiencia después de la muerte? A ver, quiero aclarar lo que es una alucinación. Y una alucinación, y yo he visto muchas, tanto en personas que han tomado sustancias alucinógenas, lo que llamamos psicotropos, o drogas, como en pacientes psicóticos, son contenidos desestructurados. Yo precisamente decía que mi experiencia, que para mí ha sido profundamente transformadora, y que hay un antes y un después en mi vida, después de esta experiencia, pues es un relato que se parece increíblemente pues a miles de relatos que hay de personas que han tenido experiencias similares, sobre todo en contextos de paro cardíaco, de accidente en el cual, o situación, se está al borde de la muerte, sabiendo que no solamente estas cosas ocurren con un riesgo vital de muerte, pero fundamentalmente sí, por eso se llaman cercanas a la muerte, ¿verdad? Entonces, las alucinaciones son desestructuradas, y en cambio esto tiene una estructura, ya digo, totalmente similar a otras muchas, por lo cual es una cosa diferente e imposible de asimilar a lo que es una alucinación. Dicen que la alucinación, cuando le preguntan a una persona qué fue lo que vio, no tiene memoria. Sin embargo, las experiencias después de la muerte se recuerdan, ¿no? Mira, si yo me relajo, ahora no sería el caso, ¿no? Pero si yo me relajo, estoy en un estado pues de tranquilidad interior, y yo me pongo a recordar mi experiencia, yo tengo un recuerdo fidedigno, y diría que inalterado, de lo que yo viví. Y yo puedo, por decir así, repetir esa película de hora y media. Es verdad que no es lo mismo que la experiencia, porque yo en la experiencia tenía sobre todo una intensidad emocional, y subrayo lo de emocional más que cognitivo. Una experiencia emocional que yo
esa experiencia emocional y sensorial que yo tuve, me es imposible de repetirla, y mucho menos de hacer un relato fidedigno por el cual la persona que me oyera se pudiera hacer una idea clara de lo que yo quiero transmitir. O sea, ni siquiera soy capaz de transmitir todo lo que veo claramente, por muy largo que haya el relato, porque entonces yo tendría que hablar de emociones, de colores, de olores, de sensaciones que no he experimentado nunca más en la vida antes y después. Pero aún con estas limitaciones del lenguaje, sí que puedo, a la hora de contarlo, ¿no? Y con las limitaciones de mi mente, sí que puedo reconstruir, digamos que de forma menos luminosa, menos intensa que la que yo viví, pero desde luego en la que no he olvidado nada. Uh-huh. Hay una cuestión que en otras conversaciones que he tenido con usted, me ha remarcado, ¿no? Y es que la experiencia que usted ha tenido, como otras experiencias análogas a las suyas, le cambian la vida, ¿no es así? Mientras que una alucinación no cambia para nada la vida de esa persona. Claro, naturalmente, lo que dice es totalmente cierto, y yo pues ampliaría en lo siguiente. Cuando se habla de relato, pues yo tengo que confesar que al principio me esforzaba a dar un relato pormenorizado, pensando que esto, en mi ignorancia, esto era lo importante. En cuanto profundicé en el tema y profundicé en mí mismo, pues me di cuenta, igual que todas las personas, o la gran mayoría de personas que tienen una ECM de la que son conscientes, que eso no es lo importante. Lo importante es el cambio que se produce. Hasta tal punto es así, y está asociado esta experiencia con un cambio, que hay un trabajo que se ha repetido en otras ocasiones con unos resultados, y es que comparando las personas que tienen una parada cardíaca y no relatan haber experimentado una experiencia cercana a la muerte, y las comparamos con las que han tenido una parada cardíaca y sí han tenido una experiencia cercana a la muerte, y el autor que primero lo hizo fue Tim Van Lommel, pues lo que se observa es que las personas que no han tenido ECM, a pesar de haber tenido la parada cardíaca, no experimentan ningún cambio especial en su vida, más allá de lo que es el recuerdo de haberle visto las orejas al lobo de la muerte, pero sin que hayan cambiado nada en sus creencias o en sus actitudes o en su forma de vida. En cambio, las personas que además de la parada cardíaca han tenido una experiencia cercana a la muerte, tienen unos cambios profundos, tanto de valores como de creencias, como de actitudes ante la vida, como de expectativas y de misión personal. Y es precisamente este cambio que se produce en estas personas lo que yo, que soy médico de familia y como tal estoy acostumbrado a que mis pacientes no hagan apenas ningún cambio por muchos consejos que da, y la persona que es sedentaria siga siendo sedentaria, y la persona que fuma siga fumando, y la persona que no hace dieta siga sin hacerla. Pues en cambio, ¿cómo es posible que las personas de la ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, hagan cambios tan profundos como son, por ejemplo, incluso de creencias religiosas? Podemos hablar de estos cambios. Las personas se hacen más espirituales y en cambio menos dogmáticas en los credos religiosos. Las personas ya no disfrutan con las mismas cosas. Por eso hay una tasa de divorcio tan alta, que es del 75% entre las personas que hemos experimentado una experiencia cercana a la muerte.
Y como eso, otras muchas. Estamos acostumbrados, yo que he visto muchas alucinaciones, se tienen las alucinaciones, se puede tener un recuerdo vago, pero del estilo de yo estaba viendo cucarachas por las paredes, todo lo más, pero no una cosa, un recuerdo ni siquiera de lo que puede ser un sueño. Una persona que tiene un delirio en su fase psicótica, después cuando le cuenta sus delirios ni se los cree. Por ejemplo, que se ha creído que el mundo va contra él y le persigue, o el delirio de que estaba rodeado por monstruos que querían atacarle. Después dice, ¿quieres decir? Están totalmente desconectados de esa experiencia. En cambio, las experiencias de cada muerte no solamente se recuerdan, sino que transforman a las personas. Por eso, cuando uno se adentra un poquito en las experiencias, que las puede oír en YouTube mismo, pone experiencias cercanas a la muerte y le saldrán miles y miles de experiencias, porque esto es un fenómeno muy común. Por entonces uno ve que es otra cosa, otro estado de percepción diferente a lo que es el estado de vigilia normal, el estado de sueño o el estado del sueño. Y ya digo, la transformación es la clave. Y hoy día, ya digo, yo le doy menos importancia, y todos los que le hemos pasado, al relato, que puede parecer una historieta como la de Alicia en el País de las Maravillas, y en cambio te diriges a las obras. ¿Qué hace esta persona después de haber tenido la experiencia cercana a la muerte? Y yo ya puedo adelantar que si el relato que dice es un relato de buscar en sí mismo, de replanteamiento, de buscar una vida más auténtica, de ser más solidario, eso a mí me resuena como una experiencia cercana a la muerte genuina. Cuando, en cambio, si se emplea como un argumento, podemos decir, de ventas, de vender un servicio, de intentar validar que esa persona que ofrece ese servicio a cambio de unos honorarios a veces elevados, pues de sanación o de vivencia o de lo que sea, pues dices, hombre, pues yo, si hace negocio de este don, a mí no me resuena como auténtico. Una pregunta. Después de esta experiencia, ¿usted le tiene miedo a la muerte? En absoluto. Ni yo, ni que yo sepa, nadie de los que la han tenido. Es una de las constantes más importantes. La experiencia cercana a la muerte, la que experimenta cada uno, no hablo ya solamente de la mía, porque mi caso es un caso más. Mi singularidad es quizás que yo soy una persona con una trayectoria profesional en la que he realizado investigación y he realizado atención a los usuarios, atención primaria, en la cual, a pesar de ser un hombre de ciencia y a pesar de que yo estaba totalmente indiferente al tema, y si un paciente me hubiera contado algo, pues yo le hubiera dicho, mire, pues si usted lo dice, pues de acuerdo. Pero hubiera pensado para mí, pobre hombre, tiene un delirio y no se ha dado cuenta, ¿no? Pues en lugar de eso, mi experiencia ha sido extraordinariamente enriquecedora. Y claro, es como si te invitan a ir a Euro Disney, pasas ahí el día, pasas un día feliz, y 2 meses después te dicen, ¿quieres volver a Euro Disney? Pues dices, oye, pues sí. ¿Tienes miedo de ir a Euro Disney? Pues no tengo miedo en absoluto, estoy deseando volver a ir. No como para provocarlo, pero sí como para esperarlo sin miedo. Una pregunta. El ser de luz que usted vio, que siempre es una constante en todas estas manifestaciones, que cuando uno... A mí sinceramente, doctor, no me gusta de estas experiencias cercanas a la muerte, sino vida después de la muerte, porque lo que está uno viendo es qué le va a pasar a uno cuando se va a morir. Entonces, ese ser de luz le ofreció de volver o de quedarse, ¿no? Bueno, si yo tengo que ser exacto, vamos a ver, yo
no diría, y no lo digo yo, lo dicen los autores, no habría que decir que uno ha estado muerto, porque en realidad, quitado de algún ser religioso y desde una óptica de la fe, no de la historia, pues podemos decir que determinadas personas han resucitado, han vuelto de entre los muertos. Para ser exactos con el lenguaje, habría que decir que nos hemos reanimado. No hemos estado una semana en el cementerio pudriéndonos y después ha salido nuestro cuerpo como un zombie. Nosotros hemos sufrido una experiencia al límite en el cual muchas personas ya no vuelven, y te das cuenta que por haber sido reanimado externamente, o porque, como es mi caso, el corazón ha vuelto a funcionar espontáneamente, pues nosotros nos reanimamos, no nos resucitamos. Y lo que tenemos es una experiencia que, si queremos ser exactos, no la podemos catalogar de hecho científico. Podemos estudiar las características del relato, ¿no? Pero no podemos repetir la experiencia, y entre otras cosas porque no sería ético. Doctor, se nos acaba el tiempo. Una última cosa que quería concretar es que ahora sí le podemos decir a la gente que hay personas que han vuelto del más allá para contarnos que existe otra vida, ¿no es así? Sí, sobre todo para dar esperanza, que lo que uno tiene en el momento del trascender es una experiencia maravillosa, y que si la quieren conocer, pues les aconsejo que compren mi libro y lean esto y los argumentos sobre el tema. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, y esperemos que a los radio oyentes que tenían alguna duda de si cuando uno se muere va a seguir viviendo, ahora tengan un poquito más de esperanza. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.